Buenas noches. Análisis de las permanencias políticas y económicas en el Perú en el periodo de 1930 a 1990. Como introducción, voy a considerar que el Perú ha experimentado significativos cambios y permanencias políticas, económicas y sociales en este periodo, de 1930 a 1990. En esta presentación voy a analizar estos periodos de gobierno y sus políticas, y cómo han tenido un impacto duradero en la conformación de nuestro país, de nuestro Perú actual. Iniciamos con el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro del 31 al 33. Yo considero que durante este gobierno se implementaron políticas económicas liberales y se enfrentó la crisis económica del 29. Sin embargo, su gobierno fue autoritario, represivo y sentó bases futuras para dictaduras. Continuado el gobierno de Óscar Benavides, de 1933 al 39. En mi opinión, él implementó, considero el presidente Benavides, políticas económicas intervencionistas y promovió la industrialización del país, que fue algo muy positivo para el desarrollo. Sin embargo, su gobierno también estuvo marcado por la represión y la censura. A continuación, el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, del 39 al 45, que fue la época de la Segunda Guerra Mundial, considero que él implementó políticas económicas liberales y promovió la modernización del país. Sin embargo, su gobierno estuvo marcado por mucha corrupción e inestabilidad política, al tratarse de un periodo muy complicado a nivel mundial. Lo siguió José Luis Bustamante y Rivero, del 45 al 48. Considero que intentó implementar políticas democráticas y sociales, pero su gobierno fue interrumpido por un golpe de Estado. Continúa Manuel Odría, del 48 al 56, que implementó políticas liberales y la inversión extranjera también fue muy promovida en su gobierno. Sin embargo, fue autoritario y represivo, limitando la participación ciudadana. Ya pasando a un nuevo periodo, estamos con Manuel Prado Ugarteche, del 56 al 62, que con sus políticas económicas promovió también la modernización del país. Sin embargo, también estuvo marcado su gobierno por inestabilidad política y corrupción, que ya venía esto del periodo de Manuel Rodríguez. Tenemos el doble gobierno de Belaúnde, del 63 al 68 y el 80 al 85. Él implementó políticas, también promovió la inversión extranjera y algunas políticas liberales y modernas. Sin embargo, hubo inestabilidad política y mucha crisis económica en su periodo. En medio de sus dos periodos de gobierno estuvo el gobierno militar de Velasco Alvarado, de 68 a 75, quien implementó políticas nacionalistas y reformistas, incluyendo el nacionalismo de la industria petrolera y la reforma agraria, que fue muy perjudicial para nuestro país, teniendo repercusiones hasta hoy en día, con un autoritarismo represivo y limitó la participación de la ciudadanía, siendo un gobierno militar autoritarista. Luego continuó Morales Bermúdez, antes del último gobierno, del primer gobierno de Alan García, hasta del 75 al 80. Él lideró la transición militar posterior al gobierno militar de Velasco Alvarado e implementó las políticas económicas de ajuste estructural. Posteriormente viene el primer gobierno de Alan García, que implementó políticas económicas heterodoxas y populistas que llevaron a la crisis económica del país y a una superinflación. Su gobierno estuvo marcado por violencia política y corrupción, generando devaluación de la moneda y problemas con baja participación de la ciudadanía y problemas de alimentación. Todo ello considero que estos cambios y permanencias han tenido un impacto duradero en nuestro Perú actual y han marcado la estabilidad política y desigualdad. Esto lo vemos hoy en día en nuestra clase política. En resumen y conclusión, el análisis de este periodo revela un patrón de inestabilidad política y políticas económicas contradictorias, con muchos cambios y gobiernos distintos. Es importante que aprendamos de nuestra historia para construir un futuro próspero y mejor para nuestro país, y aprendiendo de nuestro pasado para no repetir esas historias erradas. Muchas gracias.